Hola, bienvenidos nuevamente a esta tutoría. Vamos a trabajar hoy el tema 5. Bueno, me voy a presentar, soy Pedro García, el tutor Intercampus de la asignatura de Fundamentos de Robótica. Y hoy vamos a trabajar el tema 5, que se corresponde con el tema 6 del libro. El tema es control cinemático. Vamos a ir viendo los diferentes apartados más importantes. Este sería un poco el índice. Fíjense que pone el número del libro, que es el tema 6, como decimos, aunque nuestro tema sería el 5. Bueno, lo que vamos a ver es el control cinemático, que consiste un poco en calcular lo que son las trayectorias que tiene que ir describiendo el extremo del robot. Vamos a ver tipos de trayectorias y cómo se generan las trayectorias cartesianas, las distintas formas y cómo se hace la interpolación. Vamos a comenzar entonces. Bueno, los objetivos del control cinemático los tenemos aquí, es establecer las trayectorias que debe seguir cada articulación del robot a lo largo del tiempo para conseguir llegar a la posición que el usuario ha determinado. Es decir, punto de destino, tipo de trayectoria que queremos realizar y el tiempo invertido. Eso sería un poco el concepto de trayectoria. Hacia dónde vamos y cómo vamos a ir y en cuánto tiempo. Entonces, la selección de la trayectoria se realiza en función de lo que llamamos restricciones físicas de los accionamientos, es decir, físicamente qué es lo que puede hacer ese accionamiento y en relación también a criterios de calidad, desde el punto de vista de lo que sería suavidad del movimiento, precisión del movimiento. Bueno, la trayectoria en el espacio de la tarea y en el espacio articular son diferentes. Aquí tienen este dibujo un poco como el extremo del robot, que lo tendríamos aquí, realiza esta trayectoria marcada en negro. Bueno, pues para que se realice esta trayectoria, las articulaciones tienen que realizar trayectorias aparentemente que no tienen nada que ver. Aquí lo vemos. En este ejemplo, aquí tenemos tres articulaciones, la Q1, Q2, Q3, y fíjense cómo está haciendo trayectorias diferentes, ¿no? Con el objetivo cuál, por el que el extremo del robot realice la trayectoria que le estamos haciendo. Entonces nuestro problema va a ser precisamente calcular qué trayectorias tiene que seguir cada articulación para que en el espacio de la tarea el extremo esté realizando un movimiento determinado. Tenemos también las limitaciones de los accionamientos. Es decir, un accionamiento no puede seguir cualquier trayectoria que nosotros nos podamos imaginar. Se produce lo que se llama saturación del accionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos representado algún caso. Es decir, una cosa es que vaya de un punto a otro y otra cosa es, por ejemplo, aquí el tema de la velocidad. Pues puede ser que un accionamiento no pueda alcanzar, por ejemplo, una velocidad determinada en un instante nulo, ¿no? O sea, instantáneamente no puede cambiar de velocidad. Bueno, esos conceptos están relacionados con lo que se llama la limitación de los accionamientos. Las funciones de control cinemático. En la figura 6.1 tenemos un poco las funciones que tiene que realizar esta parte que llamamos control cinemático. Bueno, tenemos el programa, que es lo que el usuario pone como que quiere realizar. Tenemos el punto de destino, dado de alguna forma, ¿no? Pues la vector posición y la orientación, por ejemplo. Tenemos el tipo de trayectoria, pues una trayectoria lineal, siguiendo un arco de círculo, en fin. El tiempo a invertir o la velocidad a la que queremos realizarla y también tenemos la precisión del punto final, es decir, con qué precisión queremos alcanzar ese punto final y con qué precisión queremos seguir la trayectoria. Bueno, todo eso sería especificaciones del programa. El generador de trayectorias lo que va a hacer es, en función de la velocidad y la aceleración máxima de la articulación y en función del modelo cinemático, pues generar las trayectorias. Esas articulaciones, por qué puntos tiene que ir pasando. Veremos luego que aparece el concepto de muestreo. La trayectoria es una fase continua y lo que vamos a hacer es seleccionar una serie de puntos, muestrear una serie de puntos que son los que entraremos en la parte
de cálculo para luego ir generando ya la interpolación de trayectorias. Y luego tendríamos el control dinámico, que en esta parte no vamos a entrar. Bueno, en el apartado 6.1 tenemos las funciones de control cinemático que las definimos como CC. Entonces, la primera función, la 1, va a ser convertir la especificación del movimiento dada por el programa del usuario ha puesto una especificación de movimiento, convertir eso en una trayectoria analítica en el espacio cartesiano, es decir, la evolución de cada coordenada en función del tiempo. Esa será la primera función. Convertir la especificación del movimiento que tenemos en el programa por una trayectoria analítica ya en el espacio cartesiano. La segunda función va a ser muestrear esa trayectoria cartesiana obteniendo un número finito, es decir, un número determinado de puntos de dicha trayectoria. La tercera función es, utilizando el modelo cinemático inverso, convertir cada uno de esos puntos en sus correspondientes coordenadas articulares. Por ejemplo, Q1, Q2, Q3, etc. Es decir, estamos convirtiendo cada uno de los puntos que me vienen de hacer este muestreo, que salen de la especificación de la trayectoria del usuario, lo estamos convirtiendo ya en sus correspondientes coordenadas articulares. Aquí hay que prestar atención a problemas, por ejemplo, soluciones múltiples, puntos singulares, ausencia de solución, que no tengamos solución. El cuarto paso es la interpolación de esos puntos articulares obtenidos. Queremos que obtenemos una serie de puntos, pues ahora hay que interpolar cómo pasamos de un punto a otro, es decir, generar para cada variable articular una expresión, una expresión de Q sub i en función del tiempo, que pase o se aproxime por esos puntos que hemos muestreado, ¿vale? Siendo ya una trayectoria que sea realizable y que sea lo más próxima a la especificada por el usuario desde el punto de vista de precisión y desde el punto de vista de velocidad. Y la quinta fase sería muestrar la trayectoria articular para generar las referencias al control dinámico. Bueno, eso sería un poco las funciones del control cinemático. Es decir, partiendo de las especificaciones de trayectoria que da el usuario en el programa, pues obtener las ecuaciones que nos permitan dar las órdenes a las articulaciones para ejecutar esos movimientos. Eso es lo que llamamos funciones del control cinemático. En la pregunta 6.1 tenemos las fases del control cinemático de un robot de 2 grados de libertad. Es la figura 6.2 que tenemos en el libro. Bueno, aquí lo tenemos representado. En la figura A, esta de aquí, corresponde a esta explicación de aquí, tenemos la especificación del movimiento. Es decir, el extremo ha de moverse, en este caso en línea recta, desde J1 a J4 en un tiempo t. Estamos especificando el movimiento. Es decir, esta línea roja que representaba aquí, y aquí tendríamos las dos articulaciones de este robot. Esta línea negra representa una articulación y esta otra representa la otra. Pues, ¿cómo se tienen que ir moviendo estas dos articulaciones para que el extremo siga esta trayectoria que estamos diciendo aquí? Eso sería la primera fase, la fase de especificación. La segunda fase, la que representamos en el diagrama, en el dibujo como ve, es el muestreo de esa trayectoria cartesiana. Es decir, toda esa trayectoria, que sería una línea continua en realidad con infinitos puntos, la tenemos que muestrear y obtenemos una serie de puntos, J1, J2, J3, J4. Podemos tener más o menos, pero será siempre un número finito de puntos. La fase C, que es la que representamos aquí, lo que obtenemos es las coordenadas articulares, los vectores articulares, para que la trayectoria, el extremo, pase por los puntos que hemos determinado el punto B. ¿Vale? Y tendremos Q1, Q2, Q3, Q4. Estos Q ya son vectores articulares, que es lo que tenemos representado aquí. ¿Vale?
en la figura C. Luego, el paso D, que tenemos aquí representado, sería la interpolación. Es decir, a partir de, en este ejemplo, de esos 4 puntos articulares, tenemos que interpolar para generar ya una trayectoria continua de cada articulación, que es lo que tenemos representado aquí. Interpolamos. Y finalmente, lo que representamos en la figura E sería ya el movimiento final del extremo. Ese movimiento se aproximará en mayor o menor medida a la trayectoria ideal, que es la que en la figura C represento en azul. La línea azul de la figura C se correspondería con la línea roja de la A, y es la trayectoria especificada por el usuario. Bueno, pues el movimiento real, que sería lo que hemos representado como rojo, pues vemos que se aproxima más o menos a esa trayectoria. Todo va a depender esa aproximación de los puntos que hayamos elegido, del interpolador que hayamos elegido. Bueno, es lo que iremos viendo un poco en adelante y sobre todo en los problemas, en el 5.1 y en el 5.2. Bueno, ahora tenemos aquí en el apartado 6.2 los tipos de trayectorias. Bueno, para realizar una trayectoria determinada, el robot se tiene que mover desde un punto inicial a un punto final. Bueno, pues este movimiento se puede hacer según, en principio, infinitas trayectorias espaciales diferentes. Yo me puedo mover entre 2 puntos siguiendo muchos caminos diferentes, ¿no? Pero hay unas que son las más comunes. Entonces, las más comunes, ya sea por su sencillez de control cinemático, por su utilidad para diversas tareas determinadas, pues son las que en la práctica incorporan los robots comerciales, y son las que ponemos aquí. Son trayectorias punto a punto, que es lo que tenemos en el apartado 6.2.1, y las trayectorias continuas en el 6.2.2. Dentro de las de punto a punto veremos 3: movimiento eje-eje, movimiento simultáneo de ejes y trayectorias coordinadas isócronas. Bueno, esos serían un poco los 2 tipos de trayectorias básicas, punto a punto y continuas. Y es en lo que nos vamos a adentrar a partir de este momento. Bueno, antes de nada les he puesto aquí la definición de lo que es trayectoria según la norma UNE. Bueno, sería un poco de ampliación, en el libro no aparece. Aquí llama trayectoria la norma 1. Bueno, pues control de posición a posición, método de control según el cual el usuario solo puede imponer al robot el paso por las posiciones ordenadas, sin fijar las trayectorias a seguir entre estas posiciones. Y el control de trayectoria continua, modo de control según el cual el usuario puede imponer al robot la trayectoria a seguir entre las que ha puesto. Es decir, en un caso sería solo posiciones iniciales y finales, y en otro imponemos los pasos. Repito, esto no está en el libro. Bueno, vamos a adentrarnos. El primero, trayectorias punto a punto. Importante, no importa el camino del extremo del robot, solo nos importa que alcance el punto final indicado. Eso se llama punto a punto. Y tipos, como hemos dicho, movimiento eje-eje, solo se mueve un eje cada vez, ¿vale? La característica es que va a ser un tiempo de ciclo elevado. Movimiento simultáneo de ejes, es decir, los ejes van a comenzar a la vez, pero no necesariamente tienen que acabar en el mismo instante. Y la tercera posibilidad es el movimiento coordinado, es decir, todos los ejes se van a mover coordinadamente, van a comenzar y van a terminar simultáneamente. Vamos a ver el primero de ellos, el movimiento eje a eje. Bueno, como hemos dicho, solo se mueve un eje cada vez. Cuando termina una articulación comienza la siguiente y va a producir un elevado tiempo de ciclo. Bueno, aquí hemos representado en estas dos gráficas, en la de la izquierda la articulación, y en este caso tenemos dos, la Q1 y la Q2, y en la derecha estamos representando las posiciones por las cuales nos va pasando el robot. También le he seguido un código de colores, el azul representa una articulación y la roja la otra. Entonces vemos aquí, en la figura de la izquierda,
que en el instante 0 empieza a moverse la articulación Q2, Q1, que es la que hemos representado en azul, mientras que la Q2 sigue inmóvil. Es decir, la Q1 se está moviendo, que es lo que estamos representando aquí a la derecha, es decir, la articulación Q1 se está moviendo, en este caso está bajando, y nos va a llevar el extremo finalmente a esta posición de aquí, en un tiempo T1. Cuando ha terminado de moverse la articulación 1, en el instante T1, es cuando comienza a moverse la articulación 2, que es la que hemos representado en rojo. La articulación 2, a la derecha vemos, lo que está haciendo es abrir de alguna manera la herramienta, el extremo, lo va abriendo, aquí lo vemos, hasta llegar a esta posición final de aquí. Bueno, ¿qué significa? Que si la Q1 necesita un tiempo T1 para moverse y la Q2 necesita un tiempo este de aquí, T2, pues el tiempo total, el tiempo de ciclo será la suma de los tiempos que ha estado moviéndose una articulación y la otra, porque como no se mueven simultáneamente. Bueno, esto sería el movimiento eje a eje. Repito que como he empleado un código de colores para que lo puedan seguir un poco mejor, pues podrán ver cómo la Q2, que es la que hemos representado en rojo, la palanca pequeña para entendernos, no se está moviendo hasta que no llegamos al instante T1. Y a partir de ahí es cuando ella empieza a moverse y desplegarse. Esto se llama movimiento eje a eje. Queda evidente, por lo tanto, que va a tener un elevado tiempo de ciclo y que solo podemos aplicar esto a robots muy simples o que tengan una unidad de control muy limitada. El segundo tipo de trayectoria punto a punto es el movimiento simultáneo de ejes. Las características es que los ejes comienzan a moverse simultáneamente, dado que las distancias a recorrer y las velocidades en general serán diferentes para cada articulación, pues cada articulación terminará en un momento distinto. Bueno, aquí lo hemos representado a la izquierda, como en el instante inicial se comienza simultáneamente el movimiento tanto de Q1 como de Q2. En este caso hemos representado que la articulación Q2 necesita un tiempo menor de movimiento que este T2, luego el instante T2 ha terminado, la Q2 de moverse, y a partir de ahí sigue ya en la misma posición sin moverse, y en cambio la Q1 necesita un tiempo mayor, llamamos T1. Y a partir de T1 es cuando habremos terminado ya el movimiento. Eso lo vemos mejor representado a la derecha, como tanto la roja como la azul, las dos articulaciones, se están moviendo, ¿vale?, simultáneamente. Lo que ocurre que en el instante T2, que tenemos representado aquí, la roja ya se queda quieta, ya no se mueve esa articulación, y es la azul, la 1, la que todavía le queda un pequeño movimiento hasta en el tiempo T1 terminar y dejar ya el extremo en la posición que deseamos. Bueno, hemos ganado tiempo en relación al movimiento anterior, que se llama, como decimos, movimiento simultáneo de ejes. Pero la característica es que no termina simultáneamente. La tercera trayectoria punto a punto es las trayectorias coordinadas o isócronas. Bueno, lo que vamos a hacer es mover los ejes simultáneamente, haciendo que aquellas articulaciones más lentas, o sea, más rápidas, las ralentice, con el objetivo de que todos los ejes acaben simultáneamente. Bueno, el tiempo de ciclo será, evidentemente, el de la articulación más lenta, puesto que las rápidas se van a adaptar su velocidad a la más lenta. Ventajas. Evitamos exigencias inútiles de velocidad y aceleración. Una articulación muy rápida, ¿para qué la vamos a mover tan rápida? Y luego va a estar esperando a que se mueva, a que acabe la más lenta. Pues en este caso va a ir más despacio y evitamos esas exigencias de velocidad y aceleración elevadas. La mayoría de los robots industriales tienen este tipo de trayectoria y la denominan genéricamente como trayectoria punto a punto. Si no tenemos nada en contra, cuando se diga en un robot industrial trayectoria punto a punto, estaremos hablando de este tipo de trayectoria. Punto a punto,
pero del tipo coordenadas o isócronas. Bueno, aquí en la gráfica los estamos viendo. La Q2 y la Q1 comienzan a la vez y adaptan su velocidad para que termine su movimiento en el mismo instante t. Y lo que veríamos sería la figura de la derecha, un movimiento pues como más suave, ¿no? Más armónico, sin cambios bruscos, porque cada punto pues iría ahí haciendo una trayectoria un poco más elegante, digamos. Bueno, eso sería la tercera posibilidad de trayectorias punto a punto. Vamos a ver el otro tipo. Hemos dicho que había dos tipos, trayectorias punto a punto y trayectorias continuas. Las tenemos en el apartado 6.2.2 del libro. Bueno, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos que el extremo del robot describa una trayectoria concreta y determinada. Ahora sí que importa el camino. Antes, en el punto a punto, no importaba el camino a seguir, sino que lo que nos importaba era que se alcanzara el final, el punto, los dos extremos, los dos puntos, eso sí, pero no el camino seguido. Las trayectorias continuas sí que importa el camino que va a seguir el extremo del robot. ¿Por qué? Pues porque quizás durante ese camino esté realizando su trabajo. Por ejemplo, pensemos en el caso de soldadura, en el caso de corte por láser, en el caso de pintura. Es en ese propio camino que está describiendo el robot entre sus dos extremos en los que está realizando su trabajo. Luego sí que importa tener ese camino controlado, conocido y definido. Bueno, ¿qué trayectorias son las típicas que solemos tener? Pues trayectorias en línea recta, en arco de círculo. Visto desde el usuario, desde el exterior, aparentemente cada articulación realiza un movimiento que podríamos definir como caótico, teniendo cambios de dirección y velocidad, pues que aparentemente son caóticos, ¿no? Pero todo está calculado para que precisamente aquí vemos a la derecha, línea verde, pasemos por unos puntos, en este caso, por la línea verde que hemos representado por esos puntos. Para pasar por esos puntos, las dos articulaciones las tenemos representadas aquí, realizan unos movimientos que en principio parecen, pues lo que decimos, caóticos, pero que dan como resultado una trayectoria perfectamente definida y en este ejemplo una línea perfecta verde. Aunque lo de perfecta habrá que definirlo porque luego vendrá un concepto de muestreo y interpolación y no va a ser tan perfecta. Bueno, los robots de gama alta con unidades de control sofisticadas son los que incorporan este tipo de trayectorias. Ya perdonarán que el puntero este a veces va un poco torcido, es que como esta plataforma no puede visualizar el típico ratón puntero, la única forma de que yo les marque y les diga la atención sobre lo que estoy explicando es haciendo una raya. Y estas rayas no son a veces muy horizontales, ¿no? Es un problema de la plataforma. Bueno, vamos al apartado 6.3, un apartado ya muy importante, sobre todo desde el punto de vista de problemas, de resolución de problemas, que es la generación de trayectorias cartesianas. Vamos a centrarnos en primer lugar en la posición. Lo tenemos en la página 283. Bueno, normalmente el usuario indica el movimiento especificando una secuencia de localizaciones por las que debe pasar el extremo. Es decir, una serie de fases, de lugares por los cuales tiene que pasar el extremo. Así como los instantes de paso, sus velocidades o tipo de trayectoria. Eso es lo que normalmente el usuario especifica. Por lo tanto, es necesario la interpolación de trayectorias. Es decir, la unión de una sucesión de puntos en el espacio articular, por los que queremos que pasen las articulaciones del robot en un instante determinado. Eso es el concepto de interpolación. Es conveniente añadir restricciones, junto con las condiciones de posición y tiempo. Es decir, restricciones en la velocidad, en la aceleración por los puntos de paso, de manera que aseguremos cierta suavidad de la trayectoria y limitemos de las velocidades y aceleraciones máximas. Eso se va a llamar bajo el concepto de restricción. Bueno, ¿qué tipo de interpoladores son los más frecuentes? Pues los lineales, que
que es una línea recta, la interpolación, los cúbicos, una función polinómica de grado 3, a tramos, que también lo tenemos, combinación de esos polinomios, u otros un poco más extraños, como funciones senoidales o funciones un poco más raras. Los básicos van a ser los tres primeros, que son los que trabajaremos a nivel de problemas, los lineales, los cúbicos y los rectangulares. Aquí vemos, hemos representado los puntos en esta figura, 4 puntos, y la interpolación pues va a consistir en eso, cómo pasamos y por dónde de un punto a otro. En lo que hace referencia a la posición, recuerden que en el tema luego tenemos que hablar de dos cosas, de posición y de orientación. Vamos a hablar entonces de la orientación. Esto es un poco más complicado. La especificación de la posición lo podemos hacer perfectamente con coordenadas cartesianas, porque es un punto, la posición del extremo, y el procedimiento más adecuado para unir dos posiciones, pues interpolar cada una de sus coordenadas. ¿Cómo? Pues mediante un interpolador, por ejemplo lineal, como hemos dicho. Pero la orientación, la cosa es más complicada. La orientación se puede especificar, como ya hemos estudiado, de varias formas. Mediante matrices de transformación, mediante ángulos de Euler, mediante par de rotación, cuaternios, y resultan trayectorias diferentes. Recuerden que la orientación es el extremo del robo, los tres ejes que definen ese sólido rígido, no el punto, sino que definen la orientación de la herramienta. No es lo mismo estar situado en un sitio mirando hacia un lado que mirando hacia otro. Bueno, vamos a ver. Las matrices de transformación homogénea no se pueden interpolar. Es decir, yo tengo una posición, una orientación definida y otra orientación definida, y para pasar de una a otra, pues no puedo hacer una interpolación a base de matrices. Cosa que sí que podría hacer si fueran puntos, como el caso de la posición que hemos dicho. Si especificamos la orientación mediante ángulos de Euler, sí que se pueden interpolar, pero desde el punto de vista del usuario, la trayectoria que sale pues es un poco rara. Y aquí a la derecha tenemos un poco cómo haríamos la interpolación entre un punto inicial y un punto final, ¿no? Entre un ángulo final en unos tiempos determinados. Si especificamos la orientación mediante par de rotación y cuaternios, sí que se puede interpolar y da una evolución mucho más natural. Bueno, todo se trabaja en programas. Bueno, muestreo de trayectorias cartesianas. Lo tiene en la página 287. Bueno, en general no es posible obtener a partir de una descripción analítica de una trayectoria cartesiana la correspondiente descripción analítica articular. ¿De acuerdo? En principio no es un paso inmediato. Yo tengo una expresión analítica, una fórmula de una trayectoria cartesiana y a partir de ahí matemáticamente sacar de una manera más o menos sencilla la correspondiente expresión analítica de la articulación para que tengamos esa trayectoria cartesiana. Esto en principio no es factible de una manera directa. Bueno, entonces es necesario seleccionar algunos puntos de la trayectoria, es decir, tenemos que muestrear, seleccionar unos puntos, y esos puntos son los que son convertidos a su correspondiente configuración articular. Es decir, seleccionamos una serie de puntos de la trayectoria cartesiana y esos puntos los correspondemos, los transformamos en su correspondiente configuración articular. ¿Cuántos puntos tenemos que tomar? Si tomamos muchos puntos, tendremos una precisión elevada, pero hay que tener cuidado. Cada punto que tomemos tiene que ser transformada a sus correspondientes coordenadas articulares y después ser utilizado en algún interpolador para generar la trayectoria articular. Es decir, mucha sobrecarga de cálculo. Si tuviéramos muchísimos puntos, infinitos puntos, pues no tendríamos capacidad de cálculo. Porque repetimos, si toma muchos puntos, cada punto hay que convertirlo en su correspondiente coordenada articular y después, con un interpolador, generar la trayectoria articular entre esos dos puntos. Y si cojo pocos puntos, tendré poca precisión. Entonces hay que llegar, como siempre, a un compromiso. Un compromiso es suficientes puntos para que la precisión sea la que yo deseo
y no demasiados puntos para que no sature la parte del control. Bueno, hay algoritmos como el de Taylor que nos dice cuántos puntos tenemos que tomar y dónde tenemos que tomarlos, porque a veces en una zona no es importante tomar muchos, o no es necesario tomar muchos puntos y en otras zonas sí. Aquí a la derecha hay una pequeña gráfica que representa un poco en rojo cómo se movería el extremo, ¿no?, entre unos valores permitidos, que es los que tenemos representados en las líneas verdes, y cómo, bueno, pues en la práctica pues tomamos una serie de puntos para que no sobrepasemos ese error máximo admitido. La interpolación de trayectorias. Bueno, una vez que tenemos ya la secuencia de configuraciones articulares por las que queremos que pase el robot, que era la función 4, con precio normativo 4, que es lo que tenemos representado en este dibujo de aquí, ya tenemos en este ejemplo 4 configuraciones articulares definidas. Bueno, pues tenemos que unir esos puntos para obtener una trayectoria realizable. Es decir, tenemos que obtener la figura de la derecha, unir esos puntos mediante una trayectoria, mediante una serie de puntos que nos dé la trayectoria que sea realizable y con las restricciones que hayamos puesto tanto de velocidad como de tiempo y aceleración. Esta figura de la derecha va a ser un poco el objetivo. Bueno, tipos de interpoladores utilizados: lineales, lo veremos enseguida, interpoladores a tramos, polinómicos, cuadráticos, en fin, diversos tipos, ¿no? Lo habitual es utilizar funciones polinómicas. Y lo que hacemos es, los coeficientes de ese polinomio es lo que tendremos que calcular en función de las restricciones y en función de por qué puntos quiero que pase, lo que llamaremos condiciones de contorno, pues con esas condiciones calcularemos los coeficientes de esos polinomios. Podemos también, para simplificar, en vez de usar una única función compleja que pase por todos los puntos, utilizar funciones más sencillas que unan menos puntos y luego solapar esas funciones para garantizar lo que sería la continuidad del movimiento. Bueno, ese es el concepto de interpolación. Bueno, vamos a comenzar. Interpoladores lineales. Bueno, entre cada dos puntos tendremos una velocidad constante. Bueno, cada pareja consecutiva de puntos, ¿vale?, un punto QI en un instante TI, cada pareja se une mediante una línea recta. Esta es la expresión que nos da el libro. Esta expresión, aunque parezca un poco rara, como se ha puesto aquí en verde, pues es simplemente la ecuación de una recta. Acuérdense, la ecuación de la recta igual a mx más n, donde m era la pendiente y n la ordenada en el origen. Bueno, aquí tenemos representado a la derecha las gráficas de este tipo de interpolador. En la parte de arriba representamos la posición Q, una serie de puntos, los rojos, por los que queremos que pase en un instante determinado. Para unir cada pareja de puntos consecutivos, la gráfica del medio es esta. Aquí representamos la velocidad, que es una velocidad constante, que es lo que representamos aquí como líneas horizontales. Entre un punto y otro tenemos velocidades constantes que pueden ser positivas, negativas, según avancemos, retrocedamos, que son las líneas verdes o azules que hemos representado. Y en la gráfica de abajo tenemos la aceleración. Bueno, aquí vemos cómo tenemos aceleraciones que son infinitas. En principio, en realidad son imposibles de obtener. ¿De dónde salen estas aceleraciones? Pues si nos fijamos en cualquiera, por ejemplo aquí, en la velocidad, en este punto de aquí, tenemos que pasar de una velocidad 0 a una velocidad x, la que sea así, en un instante nulo. Es imposible pasar en un instante 0 de una velocidad esta a esta velocidad de aquí. De ahí nos surge una aceleración infinita o positiva. Aquí, por ejemplo, tenemos que pasar de una velocidad aquí, esta, a una velocidad menor en un instante también nulo. Pues eso nos da una aceleración, en este caso negativa, pero también de valor infinito. Es decir, que nos salen aceleraciones infinitas, lo cual hace que sea inviable, ¿vale?
Este interpolador nos asegura continuidad en la posición, es decir, no hay rupturas, porque cada punto lo cogemos como final de uno e inicio del siguiente, pero tenemos asegurada continuidad en la posición. Es un interpolador sencillo de calcular, porque una línea recta pues es fácil de calcular, pero origina, como decimos aquí, cambios muy bruscos en la velocidad. Eso hace que deberíamos tener aceleraciones infinitas, lo cual no es posible. Bueno, lo veremos bien en el problema 5.1, este tipo de interpolador. Interpoladores polinómicos. Bueno, para unir los n puntos, que son los que representamos aquí en esta gráfica, bueno, podríamos utilizar un polinomio de grado n-1. Pero, ¿qué ocurriría? Pues que si tenemos muchos puntos, n, pues ese polinomio tendría un grado muy elevado y tendríamos problemas computacionales para obtener el polinomio que pase por todos los puntos estos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Concatenar polinomios. No vamos a hacer un solo polinomio que lo una todo, sino que vamos a hacer polinomios de grado más sencillo que unan unos pocos puntos, ¿vale? Y que luego los concatene y obtenga ya continuidad tanto en posición como en velocidad. Eso va a ser la alternativa. Bueno, vamos a entrar en el primero, el spline cúbico, que tiene en el apartado 6.5.2. Bueno, cada pareja de puntos adyacentes se unen con un polinomio de grado 3, que se llama cúbico. Aquí tenemos el polinomio de grado 3 con los coeficientes a, b, c, d, que son desconocidos. Estos cuatro coeficientes del polinomio nos va a permitir imponer cuatro condiciones de contorno, de posición y velocidad para cada punto, es decir, los dos extremos, dos de posición y dos de velocidad. La trayectoria va a ser una serie de polinomios concatenados, que se llaman splines, en los que cada uno une dos puntos consecutivos, calculados de forma que exista continuidad en posición de la trayectoria y en velocidad. Bueno, aquí el libro nos plantea la ecuación 6.5, donde salen las fórmulas, pues fíjense que es una fórmula muy sencilla, es un polinomio de grado 3, como hemos dicho, y aquí les pone las fórmulas para calcular los coeficientes. Bueno, es mucho mejor calcularlos como haremos en el problema 5.2, directamente despejando, en vez de tener que aprenderse fórmulas en principio parecen artificiales, ¿no? Nosotros partiremos de lo que es el polinomio de grado 3 y de ahí ya calcularemos coeficientes. Les recomiendo que vean la grabación del problema 5.2 donde haremos eso. Y no necesitaremos estas ecuaciones de aquí que parecen en principio como un poco artificiales. Bueno, interpolador spline íntico. Aquí tendríamos un polinomio de grado 5. Bueno, permite más condiciones de contorno, pero a nivel computacional pues va a ser más complejo de calcular. Aquí podríamos imponer posición, velocidad y aceleración de un punto y lo mismo en el otro punto. Pero el polinomio repetimos que es un polinomio de grado 5. Y luego tenemos el interpolador trapezoidal. Lo que hemos visto antes, esos polinomios nos aseguran el paso y la velocidad por los puntos. Pero la velocidad varía durante todo el recorrido. Está continuamente cambiando, aunque sí que tenemos seguridad de que en esos puntos la velocidad y la posición es la que hemos definido. ¿Y qué problema hay en que la velocidad esté variando continuamente en el recorrido? Pues que necesitamos un control continuo de la misma. Y eso va a ser otra exigencia computacional que si no es necesario podríamos evitarla. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Descomponer la trayectoria Q0, Q1, por ejemplo, en tres tramos. Un tramo central, en el que utilizaremos un interpolador lineal con velocidad constante.
Va a ser muy sencillo. Un tramo inicial con un interpolador de segundo grado, en el que la velocidad va a variar linealmente desde lo que será la final del tramo anterior hasta la presente, para asegurar continuidad. Y un tramo final con otro interpolador también de segundo grado, en el que la velocidad varía linealmente desde la presente, desde la que tenemos ahora, del tramo central, hasta la final, que será a su vez la inicial del tramo siguiente. Es decir, hemos dividido el tramo en tres partes. Con eso conseguimos descargar, tener que hacer ese control continuo de velocidad, porque en el tramo central la velocidad va a ser constante, no necesitaremos ninguna aceleración y va a ser un control mucho más sencillo. Y solo actuamos en el tramo inicial y en el final. Eso también lo repito en el problema 5.2, lo podrán ver. Tenemos también, bueno, aquí tenemos las gráficas representadas, la ecuación se divide en la página de 192. Si tenemos dos puntos, ¿vale? Solo dos puntos, que son los que están representados aquí en rojo, con velocidades inicial y final no nula, lo que tenemos representado en la primera gráfica de aquí, a la izquierda, solo dos puntos, luego veremos el caso de tener tres, solo dos puntos en los extremos con velocidades que no son nulas. Bueno, la ecuación es esta, la serie que hemos dicho, y entonces tenemos en la parte del arranque, que sería del instante 0 al instante tau. Bueno, pues aquí lo que tenemos, hemos dicho, un interpolador, un polinomio de grado 2, en el que la velocidad la estamos viendo aquí, como está aumentando, con una aceleración constante. En el tramo central, tramo de mantenimiento, es decir, todo este tramo de aquí, lo que tenemos es una velocidad constante. Aquí la vemos. Con lo cual la aceleración será cero. Esa velocidad constante va a hacer que la posición pues vaya recorriendo este tramo. Y en el tramo final, el tramo de frenado, volvemos a tener un interpolador de grado 2 con una velocidad que va disminuyendo, ¿vale? Una aceleración en este caso negativa. Ese sería un poco el concepto de lo que es el interpolador trapezoidal. Se llama así porque si se fijan el perfil de velocidad pues tiene forma de trapecio. El concepto importante es ese. Tenemos dos puntos y toda la trayectoria completa la definimos, la dividimos en tres tramos. Tramo de arranque, tramo de mantenimiento y tramo de frenado. Habrá que calcular esas tres ecuaciones. Y finalmente, el caso de que tengamos tres puntos, ¿vale? Que es lo que está tratado en el 654. Aquí tienen representados los tres puntos, Q0, Q1 y Q2. En este caso tenemos los dos extremos y el punto intermedio, que hemos definido tres puntos. Nos estamos imponiendo que pase por el punto intermedio Q1 en este ejemplo. Bueno, como tenemos varios puntos, la velocidad de paso por los puntos intermedios no debe ser nula. Pues si fuera nula daría lugar a movimientos discontinuos. Se puede evitar este movimiento si no se pasa exactamente por los puntos, sino que pasamos cerca de los puntos, suficientemente cerca de los puntos, utilizando un polinomio de grado 2, que nos permita variar la velocidad progresivamente. Este es el concepto, que es la línea verde que hemos representado aquí. Tenemos aquí a la izquierda una velocidad constante, línea roja, el inicio, y una velocidad final, línea azul, también constante, que la tenemos representadas aquí. Y para pasar de una velocidad a la otra, lo que estamos haciendo es seguir la línea verde, aquí arriba en posición y aquí abajo en velocidad, que nos permita una variación suave, o más o menos suave, de esa velocidad para pasar de una a otra. Pero claro, eso nos va a hacer que no pasemos exactamente por el punto Q1, pero lo suficientemente cerca para evitar ese problema que estamos diciendo de esa discontinuidad. Entonces, la trayectoria final, ¿qué es?
Pues es una línea rectilínea que une dos puntos, salvo en la cercanía de esos puntos donde utilizamos un polinomio de grado 2, que permita variar progresivamente la velocidad. Y en esa zona, fijaros aquí, es donde nos aparece la aceleración, en la zona de velocidad que estamos variando. Otro que se llama interpolador trapezoidal también, pero con 3 puntos de velocidad inicial y final no nula, y lo que habitualmente llamamos como ajuste parabólico. Bueno, ese es un poco el concepto de la interpolación, que es lo que trata básicamente el tema. Entonces, resumiendo, sería que necesitamos toda una parte de cálculo que nos permita convertir la trayectoria definida por el usuario en el programa en una trayectoria físicamente realizable por las articulaciones. Y eso nos va a obligar al concepto de muestreo, de tener una serie de puntos finitos, pasar esos puntos correspondientes a coordenadas articulares, qué posición hay que tomar articulaciones, y finalmente interpolar esas coordenadas para tener una continuidad tanto en posición como en velocidad. Y esa interpolación pues la podemos hacer siguiendo diversas ecuaciones matemáticas, ¿no? Una línea lineal, un polinomio, en fin. Bueno, ese sería un poco el concepto. Les recomiendo que vean tanto el problema 5.1 como el 5.2, donde vamos a ver exactamente lo mismo que les he comentado aquí, pero ya a nivel de problemas que va a ser mucho más fácil de seguir y donde van a entenderlo yo creo que mucho mejor. Bueno, espero no haberles aburrido mucho, muchas gracias y hasta la próxima.